Y hablando de política, claramente la semana pasada hubo un parteaguas, hubo un quiebre, hubo una acción de Cristina Fernández de Kirchner que reconfiguró todo el escenario. Una capacidad que a esta altura del partido parece que tiene solamente ella, ¿no? De poder patear el tablero. Leí un montón de metáforas estos días, patear el tablero. Salir por encima del laberinto. Bueno, todo eso. La única que parece capaz de hacerlo es Cristina y por eso también su renunciamiento y su proscripción, dos hechos que fueron en paralelo, son tan importantes para la política argentina, porque si bien ella va a seguir participando y va a seguir actuando, obviamente que al quedar excluida de la discusión electoral, su peso específico se resiente. Ya no vale lo mismo su palabra, ni va a generar las mismas reacciones ni consecuencias que cuando tenía en la manga ese as que era: puedo volver a ser presidenta de la nación. ¿A nivel dirigencial? A nivel dirigencial, claro. Exactamente. Porque a nivel de la gente la palabra de Cristina... De la gente, la palabra de Cristina sigue valiendo muchísimo. El tema es, exacto, cómo puede empezar no, porque empezó hace mucho. ¿Cómo puede ella, a través de sus acciones y de sus palabras, influir en las decisiones de otros? Claro. Que de eso un poco se trae. Para pasar un poco el limpio, cómo queda el escenario sin Cristina y por qué justamente en este momento es más necesario que nunca que aparezcan nuevos jugadores revulsivos, nuevos jugadores o actores en el escenario político y particularmente en el peronismo, en el Frente de Todos, en el campo popular, que puedan ser revulsivos. Basta empezar por decir que la decisión que toma Cristina la toma en función de aquella premisa que había dado un par de semanas antes, que es hacer lo que haga falta para que no gane la derecha el año que viene. ¿Sí? Entonces, más allá de las especulaciones que están a la orden del día sobre si un operativo clamor, sobre si se puede revisar, bueno, si depende de que se presente Cristina, si el escenario en junio del año que viene hace que depende de que se presente Cristina para ganar o no las elecciones, ella se va a presentar. No es que va a dejar que el peronismo pierda la elección por honrar esa palabra de no ser candidata. El tema es que claramente hoy lo que ve ella es que su presencia, no ya en una boleta, porque falta para que esa boleta se defina, pero sí en el escenario de especulaciones, en el mercado electoral, en estos meses previos, que son los que configuran quiénes van a ser los candidatos, cuál va a ser la oferta electoral, cómo se van a dividir también las distintas fuerzas, porque les recuerdo que este orden con Juntos por el Cambio por un lado y el Frente de Todos por el otro no es algo que esté dado, sino que también puede llegar a cambiar. Todo eso, Cristina evidentemente evalúa que va a ser mejor para el peronismo se transite sin el nombre de ellas dando vuelta. ¿Por qué? Por varios motivos de los cuales ya hemos hablado largamente la semana pasada, entre otros para darle tiempo al oficialismo que transite orgánicamente la generación de una alternativa, porque ya vimos lo que pasó en Brasil, donde a Lula lo bajaron 2 meses y medio antes de una elección y no hubo tiempo de que el candidato que él designó, Fernando Haddad, convenciera a la sociedad brasileña de que era una buena alternativa y eso terminó perdiéndolo. Hoy la mayoría de los periodistas políticos, judiciales, agarran los libros, se ponen el monóculo, dicen: no, Cristina no está proscripta porque todavía falta que se conozcan los fundamentos y luego ya puede apelar. Y los tiempos de las cámaras son largos y van a pasar varios meses hasta que tomen la apelación y después está una tercera instancia, que es casación, y después cuando llegue a la corte, recién ahí la sentencia va a quedar firme y eso va a ser mucho después de las elecciones. Bueno, pero lo cierto es que tenemos una Corte Suprema de 4 miembros que a sola firma puede tomar un per saltum y decir el día que se le ocurra que decide sobre eso. Puede decidir que Cristina deje de ser candidata el viernes anterior a las elecciones. Sí. Puede decidirlo 2 semanas antes, un mes antes, cuando quiere. Y Cristina no quiere dejar esa herramienta en manos de la Corte Suprema, que es hoy una terminal de la oposición. Quiere que el peronismo sea artífice de su propio destino, ¿sí? Y que la influencia externa
que existe, obviamente que existe, y que en el marco de este proceso de persecución es más grande que nunca, porque los dirigentes lo piensan dos veces antes de exponerse, antes de tomar una decisión, porque están condicionados por una persecución que saben tiene muy pocos puntos flojos, tienen una estructura que va desde el portal donde salís escrachado por primera vez con una denuncia falsa, hasta el fiscal que te denuncia, el juez que te condena, el tribunal que lo confirma. Todo eso influye. Pero si Cristina estaba ahí, sentía ella que la influencia era aún mayor, porque básicamente tenían ese poder de sacarla en cualquier momento. Ante esta situación, Cristina dio dos mensajes muy claros. El primero es que es Mañeto, ¿sí? El primero fue recuperar, lo hablamos el viernes, esta idea que estaba en el kirchnerismo desde un primer momento, de que el jefe de los malos, de que el enemigo número uno, y yo sé que usar la palabra enemigo en política es feo, es mejor hablar de adversarios, de rivales, pero trataron de matarla. Así que creo que ya podemos hablar de enemistad. Es el grupo Clarín y es Mañeto. Y muchos dirán, bueno, pero Macri, la persecución que generó, sí, claro, por supuesto, eso fue un problema. Pero ustedes se imaginan por un instante que Macri hubiera llegado a la presidencia de la Nación sin Clarín, que Macri hubiera podido hacer todo lo que hizo en la presidencia de la Nación sin la cobertura de Clarín, que hubiera podido armar una Corte Suprema por decreto si Clarín hubiera sacado en la tapa Macri quiere armar la Corte por decreto, no, se caía en 24 horas, que hubiera podido tener el aparato de espionaje que tuvo si Clarín hubiera querido denunciarlo, investigarlo, no, por supuesto que no. Es decir, sin Clarín no había Macri. Sin Macri, Clarín seguía estando ahí, hubiera conseguido otro candidato, podría haber sido algún otro, quizás alguno incluso que está ahora en el frente de todos. Es decir, ese es el mensaje número uno. ¿Sí? No se olviden cuál es el factor que condiciona todo y que permite que hoy en día estemos en una situación urgente como la que estamos. Y el segundo mensaje, que creo que es el más importante y que el que nos tiene que hacer a todos repensar qué vamos a hacer este año, hasta octubre del 2023, donde se juega, como hablamos en el pase, mucho más que un modelo económico, un modelo político, sino que se juega democracia o mafias, democracia o Mañeto, es que aunque ella no esté, aunque ella haya dado un paso al costado, aunque ella esté proscripta y autoexcluida, Clarín sigue estando ahí. Y el día que Cristina no esté más físicamente con nosotros, Clarín va a seguir estando ahí y va a seguir siendo un problema para todos los que quieran correrse un poquito así del camino que se dicta desde las oficinas de Tacuarí. Eso creo que es lo más importante del discurso de Cristina y ese es el guante que le arrojó al peronismo. A ver, de ustedes, ¿quién se anima? ¿Quién se va a animar a seguir con el legado del kirchnerismo sabiendo que del lado de enfrente tiene un enemigo dispuesto a matar? ¿Quién de todos los que tuvieron tantos años esperando que Cristina se corra para poder ser ellos, los que dijeron, si no fuera por Cristina yo podría estar mejor, los que estaban cansados de que Cristina digite, conduzca y demás, quién de ellos tiene el valor de dar el paso al frente ahora y decir, yo me voy a hacer cargo del peronismo? De un peronismo, obviamente, que siga con esa plataforma que habló Cristina en La Plata, un peronismo que defienda las ideas del peronismo, no un Menem, ¿sí? Bueno, tienen que aparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 10, cuanto más mejor. Después vemos cómo distribuimos las boletas, después vemos qué hacemos en las PASO, después vemos cómo nos organizamos. Pero claramente el mensaje de Cristina fue, den un paso al frente los que tengan el coraje, los que tengan el valor, la voluntad y la determinación de continuar la lucha que empezó en el año 2003. Bueno, veremos en las próximas semanas y en los próximos meses quiénes son los que están a la altura de esas circunstancias. Vamos a la redacción del Destape Web, está Franco Misraki con las últimas novedades judiciales. Hola, Franco. Hola, Nico, ¿cómo estás? Sí, como tenemos novedades en el caso que conocemos como el vuelo del Loafer. ¿Por qué? Porque rechazaron como querellante a Hertz Ricken Velasco, que fue el primer denunciante que estuvo este caso. ¿Qué surge de esto? Bueno, vamos a analizar un poco los alcances de esta decisión y el riesgo que hay de que este caso tan pero tan importante termine pasando a Comodoro Pi. Y eso es lo que está un poco detrás de esta decisión. A ver, Hertz Ricken Velasco fue el primer denunciante que tuvo este hecho luego de que, por un lado, Página 12 publicara
este encuentro que se hizo en Lago Escondido, y luego nosotros en el portal con Ariel y Jarad publiquemos el documento oficial del vuelo del Lawfare, donde se dejaba constancia que habían viajado a Bariloche 4 jueces federales, entre ellos Julián Ercolini, también un ex espía de la AFI, y que luego se supo a partir del escándalo de los chats que habían sido recibidos por 2 ejecutivos de Clarín, que uno de ellos era ni más ni menos que Jorge Rendo y otro el director de jurídicos de Telecom, el sobrino de Manieto, Pablo Casey. Bueno, todas estas personas fueron imputadas en la Justicia Federal de Bariloche luego de que trascendiera el escándalo de los chats. Se dio justo allí la decisión. Y Henrique Velasco venía pidiendo ser querellante hace casi 2 meses, que es cuando él hizo su primera presentación. Bueno, la jueza María Silvina Domínguez lo rechazó como tal el miércoles pasado. La noticia se conoció hoy. El abogado ya está presentando, en realidad está preparando la presentación ante la Cámara Federal de General Roca para apelar esta decisión. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es que si el caso no tiene querellantes, no tiene control. Digo, los jueces y fiscales que actúan en el caso no tienen un control. Queda solo la acusación de la fiscal, ¿no? Y el accionar de la jueza. Y hay otros casos donde ya vimos que fueron cerrados de manera abrupta, como el de Operación Olivos, cuando dimos a conocer aquí en el portal, con Ari también, las visitas de los camaristas de casación, Mariano Borinsky y también Gustavo Hornos, a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada. Bueno, ese hecho terminó con una denuncia penal que terminó siendo cerrada porque no hubo querellantes. Entonces, esa es la importancia de que haya querellantes en este caso. Digo, agrego, vamos a estar atentos porque el Estado Nacional el miércoles pasado también pidió ser tenido como querellante. Vamos a ver si sí le hacen lugar a la presentación que hizo el ministro de Justicia, Martín Soria, pedido del presidente. Digo, si la jueza sí le hace lugar a esta pretensión. Y decía, ¿por qué se sospecha o creemos que el caso se perfila para ir a Comodoro Pi? Porque en el dictamen de la fiscal María Cándida Echepare, cuando imputa a todos los involucrados en este caso, sostiene que es antigua tradición de la Fiscalía y también del Tribunal que los hechos en que se investigan a funcionarios nacionales, digo, que se investiga delitos que pueden haber cometido, bueno, sostiene que se tienen que investigar en el lugar en la que esos mismos funcionarios cumplen funciones. Y textualmente pone que en este caso es en la ciudad de Buenos Aires. Así que hay que prestar mucha atención a eso. Igual dice, aclara eso, dice, igualmente tenemos que hacer una mínima investigación preliminar. Bueno, habrá que ver cuánto se extiende en la Justicia Federal de Bariloche esta mínima investigación preliminar, como le llamó la fiscal. Y bueno, por eso es importante la presentación también del Estado del miércoles, teniendo en cuenta este rechazo de hoy a el primer denunciante que tuvo el caso del vuelo del Lawfare. Bien, esperemos entonces que esto avance y que no termine en el mismo tacho de basura de Comodoro Pi, donde han ido a parar tantas causas delicadas para este grupo que ejerce la persecución política. Y todo indica por el dictamen de la fiscal que se estaba perfilando para enviar justamente a Comodoro Pi, donde se cerraron absolutamente todas las causas que complicaban al macrismo, ¿no? Digamos, muchas causas del espionaje ilegal macrista se comenzaron a investigar en Dolores, en Mar del Plata, en Lomas de Zamora, en distintas jurisdicciones, y terminaron todas nucleadas en Comodoro Pi, y allí se fueron cerrando de a poco, absolutamente todas, con lo cual, digo, la expectativa es que con esta no pase lo mismo. De allí, por un lado, la importancia de la presentación que hizo el Estado el miércoles pasado. Hay que estar atentos porque hubo medidas de prueba y bueno, vamos a ver si tenemos novedades de esto a lo largo de este día. Se cree que puede haber novedades respecto a algunas medidas de pruebas en este caso que pueden llegar a arrojar algún resultado. Muchísimas gracias, Franco.